Listo, entonces vamos a mirar qué es SQL. Vamos a estudiar qué es SQL y la historia que ha tenido esta cosa, pues que suena como muy innovadora en temas de ciencia de datos. Si somos estrictos, SQL traduce lo que son siglas, o sea, son unas letras. Y aquí las voy a anotar. Te dice Structured Query Language. SQL y traduce como lenguaje de consulta estructurado. Es algo que nos permite interactuar con bases de datos a través de un cierto lenguaje de programación que sí está considerado como un lenguaje de programación. Y algunos por aquí la cascarita o el tema que les da problemas que no identifican la S. Algunos dicen que es estándar, otros dicen que es special, pero bueno, en general es un lenguaje de consultas estructurado. Es un lenguaje de programación para bases de datos. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite ir hacia una base de datos, hacia una fuente de información y traernos datos. Entonces le podemos hacer peticiones de manera muy cercana a como nosotros hablamos. Les muestro un ejemplo. Después vamos a estar mirando como más en detalle este tema, pero vamos a mirar algo como muy inicial. Esto que están mirando aquí es como una forma muy sencilla de pedir información en este lenguaje. Le estamos diciendo, seleccióneme todo de una tabla que se llama salarios. Seleccióneme todo de una fuente de información que es salarios. Este asterisco significa el todo. Aunque está en inglés, pero sí es muy útil o sí es muy transparente para el humano saber qué es lo que está haciendo. Sí, es muy intuitivo. Es muy intuitivo, o sea, no es como que tengamos que ver ceros y unos, sino que, bueno, está en inglés, sí, pero lo puedo leer y sé qué es lo que está haciendo. Entonces va a seleccionar todo, el asterisco sí es como una codificación de todo, de una tabla que tiene salarios. ¿Qué es lo que hace esto? Lo traduce como al lenguaje de máquina, lo va trabajando más como a nivel de bits, de ceros y unos, va hacia la fuente de datos y se trae lo que yo le he pedido. Eso es lo que pasa. Ok, vale. ¿Listo? Ahora, esto es lo que normalmente nosotros hemos visto en bases de datos o lo que las empresas siempre utilizan en sus bases de datos más tradicionales, normales. Pero no ha sido así todo el tiempo. O sea, hemos venido de una evolución o de una historia. Porque incluso en datos dinámicos ya publicamos algún video de eso, donde se mira que la primera fuente de información es el barro, que literal le escriben cuando está húmedo y cuando ya se queda seco, pues ya no se puede cambiar la figura. Entonces tú le puedes colocar como mensajes ahí y era una forma de guardar información. Sí. Una forma primitiva. ¿Has visto de pronto en los parques que hay como hojas de plantas o no sé qué y que ahí escriben mensajitos? Sí, o en los parques, pues en el metal que lo rayan, pues en también. El metal, lo rayan. Pues es digamos que siendo muy estricto, muy amplios, es una forma de base de datos porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dejando información en un sitio, estamos persistiendo información, guardando. Entonces, claro, en la antigüedad, hablando de miles, o yo no sé si miles, pero unos cientos de años, bastantes hacia atrás, no había dónde guardar información. Entonces, ¿dónde persistimos conocimiento? Y en ese caso, eran tablas de arcilla. Después, obviamente, aparece la revolución del papel y entonces aparecen los libros, ya podemos trabajar con guardar información con la imprenta. Hoy en día, tal vez no es la forma más óptima porque tenemos internet, pero en su momento era una revolución enorme. Incluso eran tan valiosos en la consulta que hacíamos, eran tan valiosos que esa información era custodiada en cadenas. Porque como era una información tan valiosa, venga, pues le meto ahí seguridad para que no se la lleven. Después ya pasa al tema digital. Y en el tema digital encontramos unas cosas que llaman las tarjetas perforadas. Me imagino que Gabriel las ha mirado. Sí. En la carrera las tuvimos que haber visto. Las tarjetas perforadas con huequitos. Y los huequitos te significan lenguaje binario, 0 o 1. O sea, ya no es lenguaje o ya no es información que nosotros entendamos, sino que es información que la máquina entienda. Porque la máquina entiende de 0 o 1. ¿Qué más le decimos ahí? Falso, verdadero. En electricidad pues sería prendido o apagado. Esas incluso con lenguaje binario y haciendo como un símil a otras codificaciones como el código Morse. Si uno tiene puntito, raya, se puede traducir a un lenguaje. Es una codificación que entenderá la persona que lo conozca. En este caso ese 0 y 1 lo entiende el computador, que nosotros lo podemos traducir hacia acá. Pero es chévere que el computador lo entienda porque el computador es más rápido. Es como, en su momento era como muy sencillo, muy tontico, porque solo podía hacer una tarea a la vez. Hoy en día tenemos inteligencias artificiales que son muy amplias, pero en su época, iniciando la computación, pues eran muy limitadas y podían hacer una tarea a la vez, pero la podían hacer a una velocidad que el humano no puede.
Entonces por eso era importante darle información a la máquina con esas tarjetas perforadas. 0, 1, 0, 1. Ya empezamos a digitalizar la información. Digital no es que se vea en una pantalla o que sea táctil. Digital es que sea 0 y 1. Eso es a lo que llamamos digital. Sí, incluso creo que había una película, ¿no? Del código... Código Enigma. Ajá, de que habla pues, de esos temas, pues de la primera computadora. Que ayuda a descifrar los mensajes en la Segunda Guerra Mundial. Sí, es una máquina que si somos estrictos, inteligente no es, pero es muy buena desarrollando una tarea en específico, que era en su momento pues de descifrar el código de la guerra. Con esa información ya en los computadores aparecen las bases de datos. Un primer intento de base de datos o de fuente de información son las bases de datos jerárquicas. Entonces donde colocamos, es sistematizado sí, pero era muy inmutable. Entonces tenemos biblioteca tiene departamentos tiene secciones tiene libros y libros tiene páginas. Pero si en algún momento tú querías, en esa estructura, tú querías cambiar o modificarla, por ejemplo, crear un nuevo departamento, pues ya no podías porque era muy buena en su momento sí, pero era muy estática. Entonces aparece después de eso la evolución, creo que en los años 70, un ingeniero de IBM, que es quien le da este nombre de SQL o SQL, porque realmente en inglés ¿cómo lo lees? SQL. SQL, pero la gente lo conoce como SQL. Es porque viene del modelo original que se llamaba así. Y entonces implementa una base de datos que ya es más simple, porque hacerlo difícil cuando se puede hacer fácil. Entonces son tablas y entonces esas tablas se puede guardar información en ellas en una estructura de tablas, columnas, registros, y ahí sí podemos empezar a hacer cambios a la información. Pero estamos hablando de los 70. ¿Ya cuánto tiempo? Hace tiempo, ya 50 años ya bastante, ya más. Sí, ¿no? 70. Sí, 50. Un poquito, 70, 50. Entonces esta cosa tuvo que haber evolucionado. Evolucionan en dos áreas importantes. Bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, pero ya dependiendo mucho del uso. Incluso hay gente que empieza ya a hablar de bases de datos cuánticas, bases de datos de blockchain, que incluso las de blockchain hoy se usan en temas de dinero, criptomonedas. Pero de pronto el verdadero valor está ahí en guardar la información incorruptible. La cuántica todavía sigue siendo como, al día de hoy de que grabamos este video, sigue siendo como algo todavía de ciencia ficción, aunque existe, creo que unas pruebas de concepto pequeñas, pero existe. Pero en general ese estándar desde los 70 acá ha venido teniendo cambios, pero muy, muy mínimos en el sentido de que se debe de robustecer ese modelo de unas consultas muy especializadas en tablas. Que hay otras, sí, ahorita las miramos, pues otro tipo de tablas. Pero es lo que te quería contar y que estudiemos aquí, qué es SQL y cómo ha venido evolucionando de una manera muy amplia pues en la historia del humano.